Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de la mejor temporada de American Horror Story. Ya lo tengo que decir así, no creo que esté engañando a nadie, que no estoy diciendo tampoco que tenga que ser la favorita de nadie, pero sí que creo que tenemos que llegar todos a una especie de consenso para aclarar que es la mejor hecha de las 9 que llevamos hasta ahora. Yo quería también aclarar que esta segunda temporada la vi en su momento, después de la famosísima Murder House, y creo que a mí me pasó como a bastante gente, y es que nos sorprendió que cuando empezó esta serie, esta temporada, era algo antológico, o sea que sí que íbamos a ver a personajes de la primera temporada, pero lo íbamos a ver interpretando otro tipo de papeles, o sea, con otros personajes, y por supuesto en otra ambientación, y obviamente en esta temporada en otra época. Pero estoy seguro que a más de uno le ocurrió como a mí, que yo vi la primera temporada cuando salió, y cuando estrenaron la segunda fui corriendo a verla, pero hubo algo que no entendí, y fue precisamente ver a los personajes que había conocido en Murder House haciendo otra cosa muy distinta. No sabía que era antológica, es más, en ese momento el rollo de las antologías en series era algo muy extraño, y sobre todo en este tipo de series, así que me descolgué absolutamente hasta que pasaron muchísimos años y volví a retomar American Horror Story. En cambio tú sí que la viste cuando salió. Yo sí que vi la segunda temporada al completo y no sé, recuerdo también esa sensación de que no me encajaba ver a personajes que había visto en la primera temporada interpretando otros papeles totalmente diferentes. Entonces mi recibimiento con esta segunda temporada quizás no fue del todo positivo, porque no estaba preparada o no estaba predispuesta a ver una serie antológica, simplemente porque no lo sabía. Entonces no me pilló en esa sorpresa gratificante que a muchos sí que les pasó. A pesar de eso, sí que tenían el recuerdo de que Asylum estaba bastante bien hecha como serie esta temporada. Quiero recalcar que a todos los que vengáis a ver este vídeo, nosotros vamos a hablar de Asylum con spoiler, ¿vale? Sí que vamos a explicaros un poco para que hagáis memoria, para contextualizar, pero sí que hablaremos totalmente nuestra opinión de la temporada. Sabemos que de American Horror Story se ha hablado muchísimo, nosotros ya hemos estado hablando de otras temporadas, las vemos salteadas, que nos parece como más gracioso verlas así, aunque sí que entendemos las conexiones que existen entre ellas. Así que advertidos quedáis para saber de qué trata un pelín Asylum. En esta temporada nos centraremos en 1964 y en concreto en una institución mental regentada y dirigida por la Iglesia, donde conoceremos la historia tanto del personal como de los pacientes que viven en esa institución. Lo curioso de estos enfermos psiquiátricos es que no solamente son enfermos mentales, sino que también han cometido crímenes bastante perturbadores. Así que nos contarán un poco la historia de toda esta gente, intercalando cosas del pasado y cosas del presente. Nuestro amigo Ryan Murphy y Brad Falchuk tenían una responsabilidad muy grande y algo muy difícil que hacer, ya que en 2012, cuando se estrenó esta temporada, el tema de los asilos, el tema de las instituciones mentales estaba ya muy visto, era algo que conocíamos todos, ya sea por creepypastas, ya sea por películas e incluso por alguna serie que había tratado este tema. Entonces, ¿qué nos podían traer que consiguiera que el espectador sintiera que ve algo original, algo fresco, algo que no había visto hasta ahora? Pues ya os lo digo yo, unos actores que alucinas, es lo que nos trajo una historia realmente bastante sencilla, pero con la interpretación de unos actores que crearon una historia mágica, terrorífica y escalofriante dentro de lo que es el asilo de Radcliffe. Aparte, esta temporada está muy bien ambientada, tremendamente bien contextualizada, y creo que también lo que más destaca para todos es ese desarrollo tan bueno y tan complejo de cada uno de los personajes que nos presentan, sobre todo de los personajes principales, que tendrán un poco que ver con casi todas las tramas, pero también de esos personajes secundarios que vemos solamente en unos cuantos capítulos, pero que tienen también importancia a la hora de continuar la historia del resto de personajes. Para mí el mayor acierto de esta temporada ha sido que todos los personajes me han importado, todos han tenido su importancia en la serie y han formado un conjunto para contarnos toda la trama en sí que envolvía a este asilo. A diferencia de Freak Show, que ya comentamos que el problema que tuvo es que nos quisieron contar demasiado la historia de cada uno, pero nunca llegaban a profundizar, solo había un capítulo suelto que te contaban un poco su historia, y aunque podías empatizar, como fue precisamente con Pepper, que repitió papel en Freak Show, pero conocimos realmente
precisamente en Asylum, en esta segunda temporada sí que realmente se ha tomado su tiempo para que sintamos que conocemos a cada personaje, empezando por Lana Winters, interpretada por la maravillosa y siempre querida Sarah Paulson, la mujer que llora eternamente. Madre mía, una mujer que vive para llorar, una mujer que vive para sufrir. De verdad, y lo digo, no he visto jamás una actriz que llore mejor y más natural en pantalla que esta mujer. Yo no he visto a nadie sentir tanta pena y tanta congoje dentro como he sentido viendo a Sarah Paulson en cualquiera de sus papeles. Pero con Lana Winters realmente he tenido que sufrir con ella. Es un personaje que me ha hecho sufrir muchísimo. Hombre, y esta temporada no es para menos, porque se mete un poco ahí como periodista para contar la noticia desde primer plano y al final acaba, pues eso, internada dentro de su propia paranoia, de su pedrada mental, intentando descubrir al mismo tiempo qué es todos los secretos que se esconden bajo esa institución, y donde ya al final más o menos de la serie nos explican un poco cómo acabó este personaje y todas las consecuencias que tuvo esta experiencia que vivió en ese psiquiátrico a la hora de continuar su carrera y escribir su libro. Es muy interesante lo que hacen con este personaje de la periodista lesbiana, ya que estamos en el año 64 y que aunque en esa época el tema de la homosexualidad sí que había muchos países que reconocían como una orientación sexual como cualquier otra, estamos hablando de un psiquiátrico dominado por la Iglesia Católica, y es muy interesante cómo nos presentan el hecho del electroshock para curar la homosexualidad o la terapia que le da su psiquiatra para intentar conseguir sacarla de allí. Aunque no le cure la homosexualidad, sí que vemos un poco las terapias que se podían llevar a cabo para conseguir que cogiera asco al cuerpo femenino y empezara a gustarle el cuerpo masculino. Estas pequeñas subtramas que nos cuentan son lo que hacen que Asylum sea una serie que nos importe más allá de la historia principal. Esas pequeñas historias secundarias sean interesantes, creamos en ellas y además veamos que pueden ser totalmente realistas de la época que nos intentan contar. Yo he sufrido mucho con Lana Winters, pero he sufrido muchísimo más con la hermana Jude. La verdad que ese personaje haces como una pequeña evolución a la vez que la vas conociendo y vas conociendo su historia, porque pasas de odiarla un poco, de pensar que es una hermana de la época bastante dura, con castigos bastante inmorales, a pensar que es una mujer que quiere hacerse un espacio en la iglesia, bastante complicado en esa época y creo que también a día de hoy, y pasas a ver un poco cómo sale de ahí, cómo consigue salir de ahí, cómo se convierte en la mujer que al final un poco recordamos, todo lo que ha sufrido y cómo ha llegado a meterse en un convento. Con Jessica Lange ocurre algo muy parecido a lo que vimos precisamente en Freak Show, cómo nos quieren presentar ese personaje que a priori parece un villano, pero que a medida que avanza la temporada empiezas a entender sus motivaciones. Exacto. Hasta el punto en que consiguen que quieras que no le ocurra nada, que quieras que se salve, que quieras que le den un final bueno a ese personaje. Quieres quizás que muera en paz, que exactamente, es un poco ya mínimo eso. Que es el final tan bonito que le dedican a este personaje que muere como en paz, tranquila, y que por fin se puede ir con esa dama de la muerte y puede besarle la muerte e irse tranquilamente. Ya ha encontrado la paz interior y ya es su momento, ya se puede ir. En este caso se han tomado, como decimos, mucha tranquilidad en ir desarrollando estos personajes. No nos han hecho un pequeño spoiler de cómo va a acabar, una manía que tienen Ryan Murphy, Brad Falchuk en muchas de sus historias, y es que hacen un spoiler de lo que va a ocurrir, y eso nos molesta mucho. Te hacen como ese flashback previo a lo que a la escena, entonces ya vas a la escena sabiendo lo que va a pasar. En esta temporada tampoco no lo han hecho prácticamente. No he sentido tampoco precipitación a la hora del final, porque ya sabemos cómo es Ryan Murphy, mete en los últimos capítulos una especie de giro que a veces no tiene mucho que ver con la trama principal que te ha presentado, pero en esta ocasión se ha centrado un poquito más en el presente y sobre todo en la vida personal de Lana Winters, y para mí ha sido súper acertado todo el final que le han dado, tan cariñoso, con tanto cuidado a cada uno de sus personajes. Precisamente una cosa de las más importantes son estos dos personajes, el de Sarah Paulson y el de Jessica Lange, sobre todo con la última imagen que veremos en la temporada, como Jessica Lange le dice que si miras la maldad a los ojos, la maldad te devolverá la mirada, y es precisamente lo que estos dos personajes ocurre. Como hemos comentado, el personaje de Lana Winters empieza siendo el que te da pena, el que entiendes, el que quieres que se salve, pero a medida que va ocurriendo todo, empiezas a ver empiezas a no entender muy bien por qué hace todo lo que hace o cuáles serán los motivos que le movían, porque empiezas a verla como alguien que lo único que buscaba era
fama y era hacerse famosa y triunfar en su vida como escritora, como periodista, conseguir programas, hacer libros y convertirse en lo que vemos que al final se ha convertido. Y en cambio Jessica Lange se hizo monja porque vivía con la culpa de esa chica que creía que había atropellado, que resulta que al final está viva, y cómo vemos que sufre, cómo vemos que Lana Winters se inventó o quería inventar la historia de cómo rescató a la hermana Jude, pero que en realidad eso nunca ocurrió. Ahí es donde vemos un poco la historia cruzada de estas dos personajes, de cómo parece que una empieza en un punto y luego acaban intercambiándose esos papeles más o menos. Siempre... Eso es lo que hacen, lo que nos hacen como espectador, intercambiar un poco las sensaciones que teníamos a priori con esos personajes. Sí que es verdad que cada persona que vea la serie quizá piensa algo distinto, pero a priori es un poco la idea que nos querían inculcar sobre la maldad. Y cómo precisamente eso, cómo precisamente juzgamos la maldad de cada uno, siendo al final egoístas y pensando siempre en nuestro propio beneficio. Pero bueno, vamos a... Otro personaje del que quería hablar era Kit Walker. O sea, para mí, el personaje de Evan Peters en esta serie ha sido crucial, ha sido muy importante. Y no tenía el recuerdo de que era tan importante y que no era y tampoco que era tan introductorio con el tema de los aliens. La verdad que recordaba que en esta temporada se tocaba un poco por encima ese tema de las abducciones, pero no tanto, no tan a saco, y que se quedara un poco así como en el aire, un tema tan importante y tan apasionante, y que en principio no tiene nada que ver con una institución mental, y cómo se complementan también con la locura que nos presentan con este personaje. Yo espero que la 10ª temporada trate precisamente de los aliens, que recuperen a los hijos de Kit, que recuperen un poco todo esto que nos han estado contando, porque parece que los aliens no resultan ser seres malignos, no resultan ser seres que necesitan investigar, necesitan experimentar con los humanos, pero que no buscan ningún daño hacia la raza, no buscan invadirnos, simplemente buscan conocernos un poco mejor. Y me gusta ese concepto. Lo dejaron caer en 1984 y esta temporada lo ha dejado siempre un poco como muy de fondo, muy de fondo. Evan Peters para mí ha sido el mejor personaje de toda la temporada, quizá ha sido el que más me ha interesado, y quizá porque el tema de los alienígenas es algo que yo tengo predilección, no lo voy a negar. Ofrecía también un tema pues diferente a lo que los ofrecían el resto de elenco, entonces bueno, por eso también era bastante atractivo. Tiene varios detalles, como el hecho de que su apellido sea Walker, como Kit Walker, Skin Walker. Los Skinwalkers, ya sabéis que se hacen referencia sobre todo a los alienígenas, entonces ese juego de palabras, a la vez de que también nos recordará bastante al personaje de la naranja mecánica, a Alex. Tiene ese rollo, comprensión con todo el que habla, pero que siempre parece que tiene algo que ocultar. Es decir, que la evolución de este personaje ha sido increíble, la forma en la que nos han mostrado todo lo que iba ocurriendo, y un pequeño detalle que hubo en un capítulo en concreto, que es algo que Ryan Murphy y Brad Falchuk, por Dios, conservarlo para siempre. Y es un pequeño spoiler que nos hacen, que parece que Evan Peters ha matado a Grace o ha matado a su mujer. Entonces es un pequeño spoiler que nos hacen de cómo parece que Kit haya matado a Alma o a Grace, a una de sus dos esposas, pero que cuando avanza el capítulo te das cuenta que no, que realmente lo único que había hecho es quitarle el hacha a Alma, y la escena que nosotros estábamos viendo era el desenlace de ese momento, cuando él se da cuenta de lo que ha ocurrido, se sienta en la butaca y se queda pensando con el hacha en la mano. Maravilla, de verdad, esa escena vale oro en esta serie. Aparte de toda esta trama que nos presentan con sus dos novias, por decirlo de alguna forma, con sus dos hijos, también es muy interesante cómo plantea, cómo rescata a la hermana Jude, cómo se apiada de ella a pesar de todo lo que le había hecho durante su estancia en esa institución mental, cómo se apiada de ella, cómo la hace formar parte de su familia y hace que Jude tenga sus últimos meses o años de vida como especiales y como los que realmente ella se sintió feliz y se sintió la hermana Jude, la verdadera Jude Martin. Pero antes de irnos a por la trama, que sé que más de uno quizás la que más le interesa, Babyface, Zachary Quinto, nuestros amigos, los asesinos en serie, cómo la maldad puede pasar de generación en generación. Yo quiero hablar de otro de mis personajes favoritos, y es nuestro Dr. Mengele, digamos, nuestro Dr. Anders, un personaje Arthur, un personaje que me ha sorprendido mucho de cómo ha sido introducido en esta temporada, ya que es un personaje que no solo mezcla la ciencia, sino que también
también mete lo paranormal, o digamos, el tema de la posesión infernal. Tenemos a Lily Rafe, a la monja que vemos como la han poseído a raíz de un exorcismo, pero que siempre será la mano derecha de este doctor Mengele, de este doctor nazi. Esa mezcla entre posesiones, abducciones y a la vez experimentos nazis, no sabía cómo podría encajar, pero realmente ha sido algo que ha ido muy orgánico a medida que iba avanzando, y cómo ese personaje se ha ido enamorando de la pureza que le ha ofrecido una monja poseída por el diablo. Es increíble esto que os acabo de decir. Pensarlo fríamente. Un doctor... ¿Cómo puede funcionar? Una trama así, una mezcla de personajes con perfiles tan dispares. Y la verdad es que eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Funciona a la perfección. Para mí este personaje de Arthur también ha sido muy, muy, muy importante en todo lo que ha sucedido en el convento. Sobre todo porque parecía que había una eterna disputa para dirigir el centro, la institución, entre la monja, entre la hermana Jude y este Doctor Arthur. Había como un enfrentamiento eterno entre la ciencia y la iglesia. Me ha gustado mucho eso que se han sacado de la manga, la verdad. Los mejores desenlaces de personajes de verdad que he visto en American Horror Story. Todos ellos han tenido el desenlace que no podría ser mejor. No me esperaba para nada cómo este Doctor Arthur se mete dentro de la incineradora con la monja, con los restos de esa monja, la cual él consideraba la pureza absoluta, aunque estuviera poseída por el diablo. Ese final yo no me lo esperaba y me ha parecido hermoso, bonito y realmente cruel al fin y al cabo. Es como un castigo al final el que se autoinflige, ¿no? Es como que él sabe que eso es lo que se merece por todo lo que ha hecho. Y además este doctor, también quiero hablar, que nos ha regalado de las escenas más gores, por decirlo de alguna manera, más sangrientas o más viscerales que hemos visto en toda la temporada. Aparte, por supuesto, de las muertes, los asesinatos que hemos visto con personajes secundarios, pero en general todo el tema de la experimentación, esos monstruos que tenía, esas deformidades, esos seres deformes que tenía en el bosque, cómo los alimentaba y tal, cómo cuidaba esos experimentos fallidos, y su intención de ofrecer a la evolución humana un ser superior a los hombres que teníamos en la actualidad. Pues bueno, todo este tema de adelantarse a su tiempo, de las guerras nucleares y todo eso, pues ha sido también muy interesante. Además de ver a Ana Frank, que eso siempre ha sido un detalle. Esa trama está guay. Dos pequeños capítulos que no parecen de relleno. Sabéis que todas las temporadas de American Horror Story tienen ese uno o dos capítulos que parece que no cuadran con el resto de la temporada, pero que siempre nos regalan algo bastante bueno. Y en este caso... En esta temporada ha habido, yo creo que un par de estos capítulos especiales, los de Ana Frank, caso de Ana Frank, y también el del asesino de Santa Claus, no recuerdo cómo se llama el personaje. Es verdad, el especial de Navidad. Exacto, era como el especial de Navidad, donde nos ofrecen, ya sabíamos que ese capítulo iba a ser como una especie de masacre bastante interesante. Navideña también bastante salvaje y muy sangriento. El hecho de poner algunas películas, hay muchísimos detalles de referencia al cine. Pero para terminar no podíamos dejarnos a nuestro amigo Eli Roth, quiero decir, Zachary Quinto. No veáis el parecido. Es que se parecen tienen, un montón. Ponéis dos fotos de ellos sin saber quién es quién y estáis unos segundos mirándoles bien para distinguir quién de los dos es Eli Roth y quién es Zachary, Pero creo que ha sido una sorpresa para todos que este sea al final el gran villano de la temporada, a la vez que el que conecta con la actualidad, con Adam Levine y la novia, que los encontramos buscando esos 12 lugares malditos de Estados Unidos. Y por supuesto también quien nos da el final y el desenlace final de Lana Winters, una Lana Winters ya pues eso, como cansada de toda la vida que ha llevado, de todos los secretos, de todas las mentiras, y nos presentan pues en vez de a Bloodyface al hijo de Bloodyface, un personaje que sale pocos capítulos pero que es muy importante para darle ese final redondo que le dan a Lana Winters, como vemos finalmente cómo mata a su hijo, porque bueno, pues porque cree que en realidad la culpa la tiene ella por no haber abortado cuando en su momento pues pudo ahorrarle a ese hijo toda la pesadilla de vida que iba a tener. Tenéis que entender que Dylan McDermott fue la primera imagen que nos quedó de American Horror Story. ¿Sí? Esto es la segunda temporada y pues aparece y hace ilusión. Pero cuando apareció en 1984 en la novena temporada de esa forma, un personaje tan pajillero, un personaje que no aportaba nada. Sabemos que Ryan Murphy hace estas cosas de sacar a un personaje de otras temporadas solo un par de capítulos para un papel menor. Pero la diferencia con esta temporada es que aunque aparece poco,
poco, como dice Síncope, su papel es de lo más relevante que hay. Exacto. Es de lo que desencadena la actualidad, es lo que desencadena el desenlace, ese gran desenlace y sobre todo el debate moral que tiene Lana Winters y el propio espectador de tendría que haberlo abortado, es culpa de ella el hecho de que este chico sea así en parte, sin justificar que sea un asesino, pero no lo quiso nunca y él siente eso. En parte es un personaje que podemos entender su motivación a la vez que entendemos a la madre que no haya querido criar a ese niño. Esa es la doble moral y la ambigüedad que tiene el desenlace de este capítulo, y por eso creo que no había mejor forma de acabarlo que seguir manteniendo esa ambigüedad y que cada espectador pues decida si se puede inclinar hacia un lado o en otro, o se queda pues como nos hemos quedado nosotros y como pretende Ryan Murphy que te quedes como un poco en la balanza de los dos tienen razón, los dos son culpables y en cierto modo a los dos los entendemos. Me parece tremendamente cruel la forma de matarlo, cruel en Fría, cuanto... fría, muy fría. Cruel y fría, pero creo que como espectador yo no me lo esperaba. No. Tiro tan seco, un tiro tan... ¡pam! Sin esperármelo. Creía que habría una conversación más larga, creía que le darían un poco más... No, ¡pam! Muerto. Y ya está. Y así acaba. Es que me parece impresionante y de verdad, como pocas veces se hace en una serie de terror. Asylum ha sido una de las mejores temporadas de series de terror general. Ya no hablo de American Horror Story, ya hablo en general. Pocas series de terror consiguen lo que ha conseguido American Horror Story Asylum. Ambientación, personajes, crecimiento, historia, giros, final, desenlace, las transiciones. Hablando de técnica, las transiciones han sido... pero increíblemente apetecibles. O sea, todo el rato yo cuando veía como un personaje quizás de 1968 se movía y aparecía otro del 2012... yo me empalmaba vivo, de verdad, era increíble lo orgánico y bonito y el cariño que han tenido por lo técnico en esta temporada también, como es el gore que decía Síncope. Un gore agradecido, una sangre, unas muertes... No recordaba que esta temporada tenía tantas muertes tan crueles, tan bien hechas, sobre todo porque hasta unas simples cuchilladas o simplemente hachazos, la verdad que eran bastante impactantes la forma, la perspectiva de donde estaban grabando, las salpicaduras de sangre, el realismo que tenía esas escenas era brutal. Entonces nos daba ese terror psicológico que invade los 13 capítulos de esta temporada. Os digo sin temor a equivocarme que creo que es la temporada más bestia de todas, de momento, de las que la más recordamos. Bestia, la más realista para mí también, en el sentido de cómo se vive en un centro psiquiátrico, donde al final parece que es verdad que los pacientes están como ahí abandonados. Parece que lo que menos importa es el cuidado de estas personas, que aunque sean delincuentes siguen siendo enfermos mentales, y que ni la iglesia ni el Estado, nadie es capaz de cuidarlos en condiciones, ni de tener una especie de subvenciones o de dinero público para que tener las condiciones mínimas de higiene y de calidad de vida que todo ser humano se merece. Estoy seguro que nos dejamos bastantes tramas y bastantes personajes, pero bueno, hemos querido destacar un poco más lo que nosotros hemos considerado digno de un poco de charlar aquí en opinión de American Horror Story Asylum. No sé si tú tienes algo en concreto más que añadir en cuanto a la temporada. Pues creo que también es importante hablar un poquito, por lo menos, no acabar este vídeo sin mencionar al Monseñor Timothy, un actor que a mí personalmente me gusta mucho y que ha sido un gusto verlo aquí haciendo ese papel, representando un poco el poder de la iglesia y cómo se va corrompiendo un poco también por escalar puestos, por llegar a ser cardenal, y cómo se olvida absolutamente de todo el mundo, incluyendo sus propios miembros, sus propias creencias. Exacto, sus creencias y sus propios miembros de la iglesia para el beneficio propio. Creo que pues, ha sido un personaje un poquito más secundario, pero que también nos ha demostrado mucho de la realidad que se vive con la iglesia y con estos centros dirigidos por iglesias. Ya te voy a hacer la pregunta de rigor, que creo que es la mejor de todas. Venga. ¿Qué nota tiene Asylum? ¿Dónde está situada en tu ranking de las temporadas de American Horror Story? Pues creo que no va a ser una sorpresa, pero Asylum se ha colocado muy merecidamente en el primer puesto. Para mí es un 10, es que ha tenido todo redondo, no ha habido absolutamente nada que me haya fallado, me ha encantado todo, y eso que le tenía un poquito de respeto al final, porque no sabía muy bien cómo lo iban a afrontar esa mezcla del presente y el pasado, sobre todo
los últimos capítulos estar tan centrados en el presente, con esa Lana Winters ya bastante mayor y consolidada, y me ha resultado, vamos, perfecto, al 100%, no tengo ninguna pega, ni las músicas, que no las hemos nombrado, pero vamos, o sea, es que no tengo ninguna pega de nada, ha sido un gusto volver a ver esta segunda temporada, y más porque también nos recomendasteis que la viéramos lo primero, porque había una serie de cosas que tenían relación con otras temporadas con esta. Show, con Pepper, exacto. etc. Una de las más importantes, la aparición de Lana Winters en Roanoke y también de Bloodyface. Y por último, así a modo curiosidad, ya vemos que siempre hay un por último, pero nunca hay un último. Nosotros hemos puesto hasta de alarma de móvil una pequeña canción que suena toda la temporada de American Horror Story Asylum. Se trata de Dominique. Pues esta canción, para que lo sepáis, se trata de la canción de la monja. Pues esta pequeña canción fue compuesta por Ginny Deckers, o Short Sonrisa, una monja que tuvo una amante novicia 11 años menor que ella, que tuvieron que escaparse y suicidarse juntas en 1985, ya que esta canción, aunque se hizo tremendamente famosa, ellas no pudieron conseguir nada de dinero y murieron en la ruina, ya que todo lo recaudado por Dominique fue todo requisado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, esta canción tiene bastante relevancia en lo que nos han presentado en esta temporada. Y una canción que además pues le va muy bien con todo el tema que se trata aquí en esta institución Briarcliff, y que suena completamente en bucle todo el rato y que se te queda en la memoria como espectador y que jamás olvidaremos. Así que sepáis que la siguiente es Cult, porque a día de hoy ya hemos visto 9 episodios de esa temporada. Vaya enganchada, no quiero adelantar nada para no mezclar temporadas, pero vaya enganchada que llevamos con Cult, vaya. Fue ver tema... Asylum y ponernos a ver, acabar Asylum y ponernos a ver Cult. O sea, vaya tema, vaya contexto político tan perfecto, tan interesante y tan de tantas vertientes y de tantas opciones y de tantas cosas que pensar. La verdad que es que no sé cómo afrontaremos ese vídeo, porque hay tantísimas cosas que se tocan ahí con cada diálogo que va a ser complicadete, sí. Así que, como siempre, muchas gracias a todos. Espera, yo también quiero saber cómo has posicionado un poco en tu ranking, pero yo te voy a pedir una cosa más, y yo quiero que me hagas un ranking de todas las que hemos visto hasta ahora. De momento creo que era un 10, esta es un 10, Asylum se queda la primera por encima de todas. Tenemos un 8,5 Hotel, tenemos un 8 en Roanoke, tenemos un 6 en Freak Show y tenemos un 2 en 1984. Esas eran mis notas, más o menos. Lo pondré por aquí como lo fui diciendo, pero juraría que más o menos las puse. ¿Dirías que tu favorita de momento es Asylum? Con diferencia, pero con diferencia. Yo sigo teniendo una cosilla aquí con Hotel. Sí, pero Asylum ha sido la redonda, la perfecta, la que lo ha tenido todo absolutamente. Y cuando salga la 10ª de los aliens, ya os digo que esa va a ser un 11, porque si salen aliens, Rotten se va por las nubes, ya os lo digo. A ver cómo llevan ese tema y a ver si, por supuesto, lo hacen. Así que, como siempre, muchas gracias a los partners, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. Como siempre, a ti Rotten. Esta vez sí, a Ryan Murphy, a Brad Falchuk, y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y si además de con tu like y suscripción quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios, queremos recordarte que desde 2 euros al mes puedes obtener ventajas exclusivas. Solo tienes que hacerte Patreon o miembro en los enlaces de la descripción. Y si lo tuyo es la moda podrida, recuerda visitar positivos.com, donde encontrarás merchandising personalizado.